Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos estar el día de mañana frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la salud y la sabiduría nos sirvan para que podamos entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de los Proverbios, el capítulo 18. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo más profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad procede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes opiniones. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las dispuestas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que halla esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir el día de ahora a ti y a mí? La lectura que acabamos de leer, ¿qué nos quiere decir a ti y a mí en nuestra vida? Bien, hermanos, la palabra del día de hoy y la lectura que hemos leído hoy nos dice dos cosas importantes, dos cosas
que debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Nos dice y nos habla de las palabras y nos habla de la lengua. Dos cosas que van ligadas, la lengua y las palabras. Por medio de la lengua, nosotros hablamos palabras que salen por nuestra boca. Y hoy Dios nos habla respecto a eso, para que tengamos nosotros mucho cuidado. ¿En qué? En las palabras que hablamos y mencionamos, y tengamos cuidado con lo que decimos con nuestra lengua. Porque hoy la palabra de Dios nos manifiesta que si decimos palabras prudentes, podremos hallar y resolver muchos problemas. Pero si hablamos palabras arrogantes, necias y tercas, dice la palabra de Dios que lo único que vamos a conseguir van a ser pleitos y discusiones. Y Dios hoy nos pone los dos ejemplos para que tengamos mucho cuidado nosotros. Y te lo voy diciendo por medio de la palabra. Fíjate bien, te estoy diciendo que Dios nos habla hoy de la palabra, de las palabras que hablamos y decimos día tras día. Y empieza diciendo la palabra de Dios. Dice, las palabras sabias son como aguas profundas. Las palabras sabias. ¿Qué son las palabras sabias? Las palabras sabias son las palabras inteligentes que hablamos. Las palabras que se hablan con prudencia. Las palabras que se hablan antes y después de que pensamos y razonamos antes de decir lo que vamos a decir. Esas son las palabras sabias. Cuando tú y yo hablamos palabras, pero hablamos palabras sabias, hablamos palabras razonadas antes de decirlas, nosotros por medio de esas palabras, dice la palabra de Dios, que son palabras ¿de qué? Como aguas profundas. Y si nosotros, como te acabo de decir, hablamos palabras congruentes, podremos nosotros resolver muchos problemas. Y ese es un ejemplo que hoy nos dice la palabra de Dios cuando nos menciona que dice que las palabras sabias son como aguas profundas. Eso Dios nos quiere decir que tú y yo, antes de que hablemos palabras o digamos algo, primero pensemos y razonemos lo que vamos a decir antes de mencionar las palabras. Porque si reflexionamos y razonamos antes de decir las palabras, vamos a decir nosotros palabras congruentes. Vamos a decir palabras sabias. Palabras que van a ayudar a las personas. Palabras que van a resolver muchas dificultades en nuestras vidas. Esas son las palabras sabias, las palabras prudentes que se dicen. Pero acuérdate, siempre tiene que ser primero reflexionando y analizando lo que vamos a decir. El segundo ejemplo que nos pone la palabra de Dios es y nos dice, la boca de los necios es una ruina. Quedan atrapados por sus propios labios. La boca. Palabras, boca y lengua es lo mismo. Es lo que utilizamos para hablar y decir todo lo que decimos. Dios nos empezó diciendo que las palabras sabias, las palabras con prudencia, ayudan a resolver muchos problemas en nuestra vida. En cambio, si nosotros hablamos palabras arrogantes, palabras insultantes, si hablamos palabras fuertes, lo único que vamos a ocasionar van a ser ¿qué? Discusiones. Y por eso es que hoy Dios nos dice que tenemos que tener cuidado a la hora de hablar y decir nuestras palabras. Por eso es que nos pide que primero reflexionemos y analicemos lo que vamos a decir. Porque dice la palabra de Dios que la boca de los necios, ¿qué ocasiona?
Dice que la boca de los necios es su ruina y quedan atrapados por sus propios labios. La boca de los necios. La boca de los necios, ¿qué es lo que sale? Salen palabras destructivas. Salen palabras ofensivas. Que en vez de ayudar o resolver dificultades, ocasionan ¿qué? Pleitos, problemas y discusiones. Y por eso es que Dios hoy nos lo dice, y nos lo dice claramente cuando dice: la boca de los necios es una ruina, que quedan atrapados por sus propios labios. Dice la palabra de Dios. O sea, que toda palabra que se habla con insultos, que se habla con groserías, que se habla insultando, agrediendo a las personas, lo único que nos va a traer va a ser ¿qué? Problemas y dificultades. En cambio, si hablamos con palabras prudentes, con palabras sabias e inteligentes, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? Vamos a ocasionar que vamos a poder resolver muchas dificultades. Pero para poder hablar palabras prudentes, palabras inteligentes y de sabiduría, Dios nos pide que primero ¿qué? Pensemos, analicemos y reflexionemos lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir, para poder decir esas palabras. Y te decía que la palabra de Dios hoy también nos habla y nos dice que la lengua, dice la palabra de Dios, la lengua puede traer vida o muerte. Fíjate, viene, la lengua puede traer vida o muerte. ¿Qué es lo que hacemos con la lengua? Con la lengua hablamos palabras que salen por nuestra boca. Por medio de la lengua nosotros hablamos palabras que salen por nuestra boca. Y Dios dice que por medio de la lengua se puede traer vida o muerte. Aquí está y se reflejan los dos ejemplos que Dios nos ha puesto ahorita en su palabra. El primer ejemplo cuando nos dice que ¿qué? Que las palabras sabias son como aguas profundas. O sea, las palabras que se hablan con prudencia. Las palabras que se hablan con inteligencia. Las palabras que se hablan primero pensando y razonando lo que vamos a decir antes de hablar. Para que podamos hablar palabras prudentes. Palabras que ayuden. No palabras que destruyen. Palabras que den vida, no palabras que den muerte. Cuando tú y yo pensamos y razonamos las palabras que vamos a decir antes de mencionarlas por medio de nuestra lengua y de nuestra boca, esas palabras pueden dar vida. Esas palabras pueden ayudar ¿a quién? A la gente. Y aparte te pueden ayudar a resolver muchos problemas y dificultades. Cuando pensamos y razonamos antes de decir las palabras. Pero cuando decimos palabras insolentes, cuando decimos palabras ofensivas, agresivas, insultos y toda esa clase de palabras, lo único que ocasionamos que es la muerte. Fíjate cómo Dios nos dice que nuestra lengua es como una pistola. ¿Sí? Es como una pistola. Y nuestras palabras son como balas. Por eso dice que da muerte. Cuando tú y yo hablamos palabras arrogantes, cuando yo y tú hablamos palabras que insultan, palabras que agreden, estamos hablando de muerte. Y es como si estuviéramos disparando una pistola por medio de nuestra lengua. Y las palabras son las balas, las que matan a la gente. Y sí es cierto. El ser humano, todos nosotros, muchas veces matamos a las gentes por medio de lo que hablamos y decimos. Fíjate qué fuerte y qué poderosa es la lengua, que por medio de ella llegamos a matar a personas.
Porque dicen, y fíjate bien, el dicho que se dice, y es muy cierto, dice el dicho que duele más una palabra que una bofetada. O sea, más bien mata una palabra que una bofetada. Y sí es cierto, cuando alguien te insulta, cuando alguien te agrede, cuando alguien te dice palabras ofensivas que te agreden y te insultan, esas palabras se quedan penetradas en el alma, dentro de ti. Y esas palabras te matan. ¿Por qué? Porque te toman tu autoestima, te toman tu estado de ánimo. Esas palabras, cuando te las dicen, y más si es alguien querido, que tú quieres tanto y estimas tanto, y te dice palabras de esa clase, te está matando. Porque sí, las palabras matan. ¿Y por dónde salen nuestras palabras? Por medio de nuestra lengua y de nuestra boca. Por eso es que el refrán dice que duele más una palabra que una bofetada, hermanos. Fíjate, un dicho que es muy cierto y que la misma palabra de Dios lo rectifica cuando dice que por medio de la lengua, ¿qué? Dice la palabra de Dios. Dice, la lengua puede traer vida o muerte, o sea, por medio de la lengua. De igual manera, cuando tú abras palabras prudentes, cuando tú abras palabras que ayudan y animan a la gente, das vida. Porque le sube su autoestima a las personas. Es lo contrario a las otras palabras. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos menciona de la palabra, de la boca y de la lengua. Las tres cosas juntas son una sola cosa. Y Dios nos dice que tendremos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, como utilizamos nuestra boca y nuestra lengua. Porque por medio de nuestra lengua hablamos y salen palabras que salen por nuestra boca, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Porque Dios quiere que tú y yo demos vida, no demos muerte. Entonces cuando tú y yo hablemos a alguien, a una persona, acuérdate, antes de hablar y decirle las palabras que vamos a decirle, primero hay que pensar y razonar lo que vamos a decir antes de decírselo. Para que nuestras palabras, en vez de dar muerte, den vida, den ánimo, den entusiasmo y ayuden a la persona a salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hablar palabras que ayuden, palabras que restauren. Y por medio de esas palabras nos vamos a ayudar también a resolver muchos problemas, hermano. Tengamos en cuenta lo que hoy Dios nos ha dicho. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Porque de lo que hablemos y lo que decimos depende si damos vida o si damos muerte. Mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes invitándolos a que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, a lo que nos dice. A que abramos nuestro corazón a Dios y se lo entreguemos a Él, para que Él nos lo limpie y nos lo purifique. Y que por medio de su palabra tú y yo podamos caminar. Por medio de su palabra tú y yo podamos ayudar a mucha gente. Porque hoy Dios nos lo ha dicho, que por medio de lo que tú y yo hablemos podemos dar vida o podemos dar muerte. Eso depende de lo que tú y yo hablemos. Por eso es que hoy Dios nos dice y nos invita a que antes de que hablemos, primero pensemos y reflexionemos las palabras que vamos a decir, hermanos. Bueno, mis hermanos, yo aquí me despido, no haciéndole antes una oración a mi Padre de Yahweh. Papito hermoso, Dios y Creador, Padre lleno de amor, gracias por estas palabras que hoy tú nos has dicho, porque tienes mucha razón, Señor. Por medio de lo que nosotros hablamos y decimos día tras día, en veces por nuestras propias palabras que mencionamos,
ocasionamos muerte a las demás personas, Dios mío. Y qué bueno que tú hoy nos lo haces ver por medio de tu palabra para que nosotros tengamos el cuidado y la precaución de que cuando hablemos palabras prudentes, palabras que ayuden a la gente, palabras que ayuden en su vida y en la vida de uno mismo. Te lo pido por el Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, acuérdense que tenemos un Dios que nos ama y nos amará eternamente, hermanos. Y que ese Dios quiere que tú y yo estemos con Él siempre, hasta la eternidad. Acójanse, hermanos, al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse el manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude y nos conduzca por el camino de la verdad, de la luz y de la vida, para que así podamos llegar y estar con nuestro Padre y nuestro Dios Creador, que se llama Yahvé.